Bon dia a tothom, és molt intensa i jo us vull presentar el següent ponent. Es tracta de Francisco García Pérez. Francisco García, Paco García, és professor del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Facultat de Ciències d'Educació de la Universitat de Sevilla. És llicenciat en Història General i en Geografia i, a més, va fer una tesi molt interessant sobre el medi urbano en la educació secundària y las ideas de los alumnos y sus implicaciones curriculares. Com ja veieu, és una persona que té molta vinculació amb l'ensenyament i sobretot és una persona que ve, jo diria, de la base. Ell ha estat, durant, em sembla, més de 25 anys, professor d'un institut de Sevilla. Paral·lelament també va anar col·laborant amb la Universitat de Sevilla i des de l'any 2002 és professor titular de Didàctica de les Ciències Socials i en la seva titularitat ens va fer una excel·lent classe a les persones que hi érem de com s'havien d'ensenyar les ciències socials en els professors novells, els professors que començaven. Posteriorment, com totes les universitats, com a tot el que passa a la universitat, ha fet classe de didàctica de les ciències socials, tot i que amb noms molt diversos. Didàctica de l'àrea socio-natural, educació per a la vida en el medio, ciències socials i sociodidàctica, és a dir que, però el seu camp fonamental és de docència, és la didàctica de les ciències socials. A més, com a professor d'universitat, ha fet molta recerca i té camps o línies de recerca sobre coneixement escolar i desenvolupament professional del docent de ciències socials, coneixement sobre el medi urbà, educació ambiental, educació per a la ciutadania i la participació. Pero quizá de Paco lo que yo quisiera destacar es que sobre todo es un activista, yo diría, de la didáctica de las ciencias sociales. Ya en los años 80 era miembro de un grupo que se llamaba Didáctica, o que investigaba sobre didáctica e investigación escolar. Y de allí surgió, si no estoy mal informada, el grupo IRES, que es un grupo que ha tenido una amplia divulgación de sus trabajos y que en los años 90, que fue cuando tuvimos los primeros, nos conocimos, coordinó con Javier Merchán un proyecto curricular del área de ciencias sociales para la ESO. Él formaba parte o coordinaba el grupo de Andalucía, yo formaba parte del grupo de Cataluña. Ellos trabajaban mucho más que nosotros pues hacíamos lo que podíamos, en cambio el grupo de Andalucía era muy potente, trabajaba muchísimo y a partir de esto fue, en fin, el grupo IRES ha ido haciendo investigaciones diversas y en estos momentos su campo de investigación está sobre todo centrado en educación para la ciudadanía y formación de profesorado, del cual hoy nos va a hablar. No es necesario que cite sus publicaciones porque les sacaría tiempo y además las podéis encontrar de forma fácil. Ha participado y participa en numerosos congresos y simposios. Hoy tenemos en fin, hoy puede estar con nosotros justamente por esta participación y le agradecemos que haya venido aquí. Y además coordina muchas publicaciones y forma parte de consejos asesores de revistas relacionadas con la didáctica de las ciencias sociales. También ha colaborado con la Consejería de Educación del Gobierno de Andalucía para pensar la formación de maestros y profesores y la elaboración de materiales didácticos. La ponencia de hoy se llama Experiencias de educación para la participación ciudadana, implicación social o simulacro. Sobre todo lo centrará en dos experiencias, una del Parlamento joven
y de presupuestos participativos que me parece que ha realizado en el Ayuntamiento de Sevilla, o colaborando con el Ayuntamiento de Sevilla. Yo creo que nos va a informar de estas experiencias de participación, pero creo que su ponencia tiene una pregunta que para mí es muy importante. ¿Son simulaciones o realmente estas experiencias de participación generan implicación social? Nada más, le damos la palabra. Muy bien, bon dia, moltes gràcies. Yo voldria parlar en catalán. No voy a intentarlo porque no pasé más de aquello de secha chucha que han chuchat, menjan fecha de han penjat, ¿no? Pero bueno, eso fue ese fue mi ejercicio de pronunciación, pero no, entiendo perfectamente y además hago gala de hermanamiento de lenguas porque creo que hay que ir por ahí, porque además estoy convencido, tengo familia aquí desde la posguerra, o sea que ya son varias generaciones, y particularmente, vamos, nunca he encontrado problema de que las lenguas interactúen y hasta se entrelacen, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que quiere ir a la contra siempre de estas cosas. Yo estoy encantado de estar aquí y bueno, doy las gracias a todos los colegas, Monsa, a Joan, a todos los colegas del departamento, porque bueno, yo creo que con cierta naturalidad ya van ocurriendo estas oportunidades. Vosotros lleváis ya una trayectoria larga y creo que mientras más oportunidades tengamos de compartir y de comprobar que estamos haciendo cosas muy parecidas, pues es como vamos construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, por ejemplo, en la intervención anterior, comprobar las similitudes en las líneas de trabajo y la aproximación que se va produciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, no es necesario que lo recuerde, pero yo creo que esto es labor de Pilar en gran parte, que se empeñó desde hace mucho tiempo en ayudar a construir un espacio en que pudiéramos compartir, en que la didáctica tuviera una dignidad, en el sentido científico, y yo creo que vamos recogiendo los frutos desde hace tiempo, pero es obligación recordarlo, ¿verdad? Bueno, concretamente, vamos, para no hablar solo de cosas genéricas, me ha encantado comprobar antes que nosotros venimos trabajando en la misma línea de problemas sociales relevantes como centro de la organización del currículum y centro de la investigación. Yo creo que eso es muy importante, y este debate ya Pilar lo promovió en su momento, primero con los conceptos sociales relevantes, luego con los problemas, y ahí creo que hemos ido aproximándonos más allá del lenguaje, hemos ido aproximándonos a la idea. Solo podemos hacer una enseñanza que verdaderamente sirva para la vida si ponemos en el centro los problemas, ¿no? Pero la investigación didáctica yo creo que tiene una tarea importante en la que hemos avanzado de definir cómo tienen que ser esos problemas, porque intuimos que los problemas tienen que estar en el centro, pero cuando los problemas se trabajan en la escuela, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser los problemas que desde los campos científicos de referencia llevamos a la escuela a ver cómo se puede trabajar, tienen que ser los problemas sociales, calientes, que los llevamos desde la realidad a la escuela, tendrían que ser solo los problemas que los alumnos desde sus representaciones sociales pueden entender, entonces ahí hay como 3 vías de entrada posibles. Nosotros desde el proyecto IRES hemos intentado teorizar un poco y digamos poner sobre la mesa investigación sobre que estos 3 referentes, las ideas de los alumnos, las aportaciones científicas y los problemas sociales reales, tienen que ser 3 referentes que hay que combinar para poder elaborar problemas escolares. Es decir, problemas susceptibles de ser trabajados en el contexto escolar. Porque cuando se trabaja en el contexto escolar, ahí empiezan a desarrollarse unos procesos, una gramática escolar, que puedes poner todo lo interesante, como ayer, por ejemplo, yo intentaba comentar en la intervención de Didier, puedes poner algo muy interesante ahí, pero la gramática escolar transforma todo eso y lo convierte en una cosa rutinaria, en una cosa de paquetes de conocimiento, examinable, y cuando te das cuenta dices, no, estos no eran los problemas calientes que yo quería trabajar. Entonces yo creo que es muy importante definir
cuál sería la naturaleza de esos problemas que queremos trabajar. Y esa es una línea muy ligada, como Montse también ha recordado, ¿no?, a la idea del conocimiento escolar. Esa es una línea que dentro del camino de trabajo que lleva el IRE nos ha obsesionado siempre, es decir, dar un poco más con la tecla de cuál es la naturaleza del conocimiento escolar y, por lo tanto, de los problemas que se pueden trabajar en la escuela, ¿eh? No es fácil, como digo, llevar problemas de un sitio o de otro. Bueno, en este marco lo he querido recordar porque me veo muy próximo a la línea que estáis trabajando y también me veo muy próximo en que estamos trabajando con equipos internivelares, ¿no?, cosa que también desde siempre hemos defendido en el IRE, es decir, no se puede hacer una investigación universitaria para llevarla luego y que la apliquen los prácticos en las escuelas. No podemos ir de meros observadores, como Antonio ha recordado, y vamos desde otro nivel. No, hay que hacer equipos internivelares, que no quiere decir que sean simétricos las personas que trabajan dentro. Cada uno puede tener un papel, pero el equipo es un equipo integrado y yo creo que no hay otra salida para la investigación didáctica buena, de calidad, que no sea eso. Así que me siento muy identificado con todo esto. Y en este marco es en el que yo voy a situar mi intervención, que se va a basar, como se ha dicho, en dos ejemplos, sobre todo en uno, fundamentalmente, que es el que hemos conocido más, que se llama Parlamento Joven, y que tenéis resumida en esas 4 o 5 hojillas del cuaderno, y sobre lo cual hemos escrito, lógicamente, más, ¿verdad? Bueno, se fue esto, ¿cómo es posible? Ya que lo teníamos capturado. Vuelve. Muy bien, con la invocación de Neus ha vuelto, estupendo. Entonces, pues, experiencias de educación para la participación. Yo voy a exponer esa experiencia y la experiencia pretendo que nos sirva para reflexionar sobre cosas más de fondo, sobre todo sobre esa cuestión que yo no me pondría a reflexionarla fuera de este auditorio, porque, bueno, ya que se están haciendo muchas cosas de estas, por ahí fuera no me voy a poner a decir si eso es un simulacro, pero yo creo que nosotros desde la didáctica y en este foro tan adecuado sí que lo podemos plantear, porque claro, todos estamos, bueno, mucha gente anda involucrada en este tipo de experiencias, se hacen cada vez más cosas, en Cataluña particularmente una tradición muy larga, el IME desde cuando que trabajaba cosas de estas, y por lo tanto no nos vamos a poner a decir que eso no esté bien, pero sí creo que es el momento, después de que se han hecho tantas cosas, de ver si el activismo en el que está metida, digamos que está como amparando toda esta dinámica de hacer cosas, nos está impidiendo reflexionar acerca de qué resultados están dando este tipo de experiencias, si se convierten en rutinarias, si se convierte también ya, si se las traga la dinámica escolar y se convierten en una especie de simulacro. Esto es lo que yo quiero plantear y no imaginéis que estoy haciendo una crítica negativa, sino que lo que pretendo hacer una reflexión, porque nosotros también estamos metidos en esto, ¿no? Y os planteo este guión de trabajo, lo que nos dé tiempo, lo traigo ahí ilustrado con muchas fotografías y tal, así que cuando Monse me avise, pues, o 5 minutos antes, cortamos y punto, ¿no? Papel y significado de la educación para la participación, una introducción un poco general en la que ni me voy a detener porque creo que ya estamos en eso. Podemos analizar un poquito, yo os comento estos dos proyectos, sobre todo el del Parlamento Joven, y sobre todo nos paramos en lo último, en la reflexión sobre si aquí hay una educación real que está produciendo efectos o hay un simulacro y todos nos estamos quedando tranquilos y satisfechos, los organismos administrativos, el ayuntamiento, la diputación está contento porque hace programas, nosotros porque lo investigamos, los técnicos que lo desarrollan con los monitores porque aquello parece que funciona, pero se implican los profesores, aprenden los alumnos, se conecta esto con la práctica escolar porque frecuentemente estos programas vienen de una lógica de la educación no formal, aterrizan en la escuela, en los centros escolares, pero claro, ¿dónde aterrizan? En las horas de tutoría y tal. En el fondo no hay un muro de cristal que está separando lo que es el currículum escolar de verdad de todas estas experiencias que son de los tutores, de yo no sé cuánto y tal. Bien, por ahí quiero llevar un poquito la reflexión. Bueno, pues vamos con el primer punto, papel y significado de la educación para la participación. Lo estamos trabajando aquí. Pues dentro de muy poco, en la semana antes de Semana Santa, lo vamos a trabajar en Sevilla, en el simposio ese que
que organiza la asociación todos los años y que este año se va a dedicar específicamente a la educación para la participación ciudadana. Y bueno, yo creo que eso, la educación para la ciudadanía está en primer plano y si no, pues ya este ministro se va a encargar de que lo tengamos en primer plano. Pero está en primer plano desde hace años por muchos motivos. Es una preocupación, como sabéis, bueno, que viene de la gente que estamos en la educación, pero también viene desde arriba, de las instituciones europeas, viene de la administración. Yo creo que los motivos son distintos, ¿no? Desde arriba esta preocupación por la educación ciudadana está viniendo más por la constatación de la desafección, ¿no?, que los jóvenes tienen cada vez más hacia los sistemas políticos formales, y creo que es para preocuparse, porque además no dejan de darnos motivos para que nos preocupemos, ¿no? Entonces yo creo que desde arriba la preocupación ha venido un poco más por ahí, es decir, ¿qué pasa? Los jóvenes se sienten desvinculados de las instituciones de gobierno, de la democracia formal y tal. A otra gente yo creo que nos viene, a otros colectivos y otra gente que venimos trabajando más en educación, nos viene de otras raíces, ¿no? Nos viene de la comprobación de que en la escuela se aprenden cosas que tienen poca conexión con la vida y que por lo tanto nos viene de la convicción de que el fracaso escolar no es realmente el fracaso de la gente que suspende, sino el fracaso de la gente que aprueba y no aprende, ¿no? Para mí esa es la preocupación, es decir, que el verdadero fracaso escolar son esas 13.000 horas escolares que pasan los alumnos hasta el bachillerato, ya si se meten en una carrera son 18.000, 13.000 horas en la escuela y que tenemos entre las manos si de verdad nos ponemos a reflexionar lo que se ha aprendido, lo que se ha aprendido de verdad, es decir, lo que ha incidido en tu vida, lo que ha cambiado tus comportamientos, tus sistemas de valores, lo que te hace o no ser luego un ciudadano responsable. Yo, lamentablemente, creo que ahí tenemos muy poco entre las manos. Y de ahí viene la preocupación, creo, de mucha gente que trabajamos en la innovación. No trabajamos meramente por innovar, sino trabajamos porque estamos convencidos de que se aprende muy poco y buscamos y buscamos y buscamos a ver si dentro del sistema escolar, antes de tirar la toalla, ¿no?, a ver si dentro del sistema escolar es posible que aprendamos cosas que sean verdaderamente significativas, que calen, que impregnen la cultura de los alumnos. Y lo tenemos muy difícil, porque la cultura, como esto en definitiva es una tarea que a veces se plantea como aculturación, porque venimos con la cultura escolar como una cultura superior a sobreimponerla a la cultura más ordinaria y juvenil, ¿no?, que tienen nuestros alumnos, pues estamos ahí en una situación de choque cultural, que yo creo que esa perspectiva nos tendría que ayudar a los docentes para enfocar nuestra tarea, No digo que seamos como los colonizadores que desembarcan en América, pero poco menos yo creo que la analogía nos podría servir a veces, Llegamos al sistema escolar con una cultura que nosotros valoramos mucho desde nuestra perspectiva académica, pero quienes están allí tienen otra cultura, ya la tenían, por cierto, ¿no? Y el choque cultural a veces es fuerte, y por lo tanto el que pueda haber verdaderamente una integración cultural es complicado, sobre todo cuando se produce un diálogo de sordos, ¿verdad? Bueno, pues digo que desde ese contexto es desde el que mucha gente creo que estamos trabajando en favorecer la educación, no meramente para la ciudadanía, sino para la participación ciudadana, es decir, esa dimensión de la educación para la ciudadanía que se convierte en el núcleo, en la clave de una buena ciudadanía. No somos no vamos a ser mejor ciudadanos simplemente porque conozcamos mejor nuestras instituciones, simplemente, ¿no? Ni siquiera porque conozcamos mejor nuestros derechos, ni porque conozcamos cómo históricamente se han conseguido los derechos y se pueden perder en un rato, como estamos comprobando en estos días, ¿no? No solo por eso, si lo conocemos es importante, pero somos buenos ciudadanos si además hemos desarrollado el interés, la capacidad, la preocupación, la sensibilidad por intervenir en los problemas que afectan a la ciudadanía y por lo tanto somos capaces de implicarnos. Bueno, nuestros alumnos pretendemos que sean capaces de implicarnos. Así que desde esta perspectiva, educar para la participación se convierte un poco en el corazón, en el núcleo clave, ¿no?, de la educación para la ciudadanía, ¿no? Lo que ocurre es que intentar hacer esto en la escuela, anuncio, aunque luego volvamos a retomar esta idea al final si da tiempo, intentar hacer esto en la escuela
es intentar hacerlo, no digo en el peor de los contextos posibles, pero desde luego en un contexto muy extraño, es decir, intentar educar para opinar libremente, intentar educar para tomar decisiones, intentar educar para ser consecuente con esas decisiones en un sistema que por su naturaleza está planteado más bien, sobre todo ya a partir de que se pasa a la educación infantil y el primer ciclo de primaria, está planteado más bien para no hacer preguntas, porque no toca, porque eso viene más tarde, porque no sé cuánto, un sistema que francamente está planteado para que no se pregunte hasta que no toque que yo te voy a dar esa lección, ¿no? Un sistema donde los horarios y los lugares y el currículum y las calificaciones y las 3 evaluaciones están decididas. Entonces es un marco en el que todo está bastante regulado, sobre todo desde hace siglo y medio, y por lo tanto es el marco casi más inadecuado para que tengan un poco de juego los alumnos en la toma de decisiones. Claro, ya se les ha acotado su espacio, ¿no? Se les ha acotado el espacio, la elección de delegados, ¿no? Y cosas así. Es decir, hay espacios que están institucionalizados y se les dice, sí, podéis decidir, podéis elegir un delegado. Bien, pero el delegado luego puede asistir a la sesión de evaluación, pero ¿puede vetar? No, el delegado no podría nunca vetar ni votar, pero está allí, puede tomar información. Entonces, todas las decisiones que toman los alumnos dentro del sistema escolar, o, digamos, los espacios de decisión que tienen, están bastante acotados. Por eso digo que educar para la toma de decisiones, educar para el pensamiento crítico, educar para la acción. No hay nada que sea más inactivo que la escuela, donde hay que estar sentado tantas horas escuchando lo que se te dice, ¿no? Bueno, a no ser que hagáis otras cosas, ¿no? Ya María se ha encargado ahora de recordarlo, pero claro, ¿por qué terminan triunfando esas opciones al cabo de un poquito de tiempo? Porque primero hay un desconcierto. ¿Por qué terminan? Porque los chavales se dan cuenta de que si a ti te dan otro contexto en el que tú puedes hacer otra cosa, eso es más interesante, ¿eh? Ojalá no se cruce luego por ahí en medio pues todo el tema de las calificaciones y tal, que otra vez vuelve a poner en primer plano los fantasmas de la lógica escolar. En fin, lo que estoy queriendo decir con esto, que me enrollo demasiado, es que plantear el educar para la participación en el contexto escolar, no digo que sea un oxímoron como se dice ahora, pero desde luego sí es una cosa que de momento nos plantea dificultades y tenemos que ser conscientes de que esas dificultades están ahí, porque si no creo que caemos en el simulacro, ¿eh? No me quiero desviar de nuestro hilo argumental. Si creemos que eso puede ocurrir así de fácil, creo que vamos a caer muy fácilmente en el simulacro, porque las cosas van a ocurrir, ya el sistema escolar se encarga de que ocurren en las horas de tutoría, ocurren con una experiencia que hacemos dentro de las clases sociales, pero de verdad es probable que no esté ocurriendo educación para la participación. Esto es un poco la idea. Muy bien. En este caso, pasando ya a los, digamos, a los 2 ejemplos que yo os quiero plantear, son 2 ejemplos que hemos investigado. Uno, más indirectamente, el de los presupuestos participativos, no lo hemos investigado, pero lo hemos seguido muy de cerca en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo ha hecho otro equipo de allí, de colegas de la facultad, y ha sido muy similar a este, por eso he querido traer 2 experiencias, pero sobre todo me voy a referir a una. Otra es el Parlamento Joven, que en realidad, aunque le llaman así, yo pienso que se le debería llamar Ayuntamiento Joven, porque más bien es una experiencia de hacer como de ayuntamiento, no de parlamento, pero bueno, se le puso ese nombre y así quedó. El de los presupuestos participativos es bueno, ya sabéis que la oleada, yo diría que afortunada llegada de Brasil, ¿no?, de los presupuestos participativos, el orçamento participativo, ¿no?, creo que ha sido una idea muy interesante desde el punto de vista de la construcción de la ciudadanía y de la educación para la ciudadanía. Creo que ha sido una idea de estas ideas afortunadas, ¿no? Es decir, una idea floreciente que ha llegado, se ha extendido, probablemente no, también en el caso de los adultos y de los ayuntamientos, pues se convierte en un simulacro muchas veces y en una rutina, pero la idea es productiva, la idea es muy interesante, ¿no? Por lo menos es un primer avanzar hacia por qué, aunque sea a nivel municipal, no podemos tomar decisiones sobre el dinero público presupuestado para hacer cosas dentro de un municipio, ¿no? Bien,
hasta ahora no es que se haya avanzado mucho, porque ya sabéis, si conocéis el tema de los presupuestos participativos para adultos, ¿no?, para ciudadanos, en fin, se delimita, está muy delimitado, es como un corralito, se delimita una partida presupuestaria y sobre esa partida se permite que los ciudadanos tengan asambleas por distritos en las ciudades, ¿no? Perdona que lo recuerde así, aunque creo que todo el mundo lo es, pero por saber de qué hablamos, tengan asambleas por distrito, discutan sobre a qué quieren dedicar el dinero, pero ya digo, el dinero es limitado, etcétera. Y una vez que han discutido por distrito, se hacen votaciones, se lleva una asamblea general y con el asesoramiento de los técnicos, que generalmente estas cosas les molestan bastante porque les saca de sus casillas, pero con el asesoramiento de los técnicos municipales y tal, pues se llegan a acuerdos de qué cosas se proponen, desde hacer o ampliar un parque infantil, o acotar un área y convertirla en área verde, o crear una emisora de radio municipal, como por ejemplo se decidió en Sevilla con Radiópolis, etcétera. Bien, pues paralelamente a cuando en 2003, con la llegada del ayuntamiento de izquierda que ha gobernado 2 periodos y salió ahora la temporada pasada, ¿no?, la primavera pasada ya terminó y ahora entró a gobernar el PP, los 2 periodos de tiempo que ha habido de gobierno de izquierda, particularmente desde el grupo muy minoritario de Izquierda Unida, pero que sí fue ese contrapeso, digamos, necesario para forzar al grupo del PSOE a meterse en determinadas políticas que a veces no se quiere meter, así lo interpreto yo al menos, porque desde la delegación de participación que la lleva Izquierda Unida se promovió el tema de presupuestos participativos para ciudadanos y paralelamente se pensó que por qué no hacerlo también para niños y jóvenes, como un programa especial acompañante, de manera que funcionaran paralelamente, uno fueran las asambleas ciudadanas de distrito y tal, donde se hacían los presupuestos participativos como en otras ciudades, y otro era un proyecto educativo donde se involucraba a niños y jóvenes de colegios e institutos, en el caso de Sevilla se hizo de colegios, de nivel de primaria, para también decidir, analizar problemas de la ciudad, plantear posibles soluciones y proponer a qué querían que se dedicara el dinero del presupuesto participativo. Bueno, esto se desarrolló con una peculiaridad, es que no se desarrolló exactamente solo con escuelas, sino también con colectivos juveniles, con centros juveniles de distrito, es decir, se fue a diversos centros escolares, pero también se fue a otros colectivos donde había jóvenes, aunque no fueran escuelas, y se les movilizó a través de un mecanismo de grupos motores, es decir, de grupos de chicos que hacían de movilizadores y de dinamizadores de los demás, les explicaban las cosas, los animaban, coordinaban las sesiones de trabajo y yendo por colegios y luego teniendo asambleas por zonas, los chicos fueron discutiendo lo mismo que los mayores estaban discutiendo en eso. Y luego una peculiaridad muy interesante de la experiencia fue que, sin embargo, terminaban confluyendo, es decir, siendo 2 propuestas que funcionaban paralelamente, hacia el verano, cuando ya concluía el curso escolar, pues en las asambleas de distrito estaban tanto los adultos como los niños, ¿no? Y ha sido una experiencia muy satisfactoria comprobar que terminaban siendo votadas más que las propuestas que venían de los adultos, propuestas planteadas por los niños. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, increíble no, ya de esto nos habló Tonucci hace muchísimo tiempo, cuando decía que si hacemos una ciudad a escala de los niños, estamos haciendo una ciudad a escala de todo. Es decir, que muchas veces a escala de la gente más necesitada, a escala de los ancianos y a escala de cómo deberíamos de vivir los adultos trabajadores, ¿no? Bueno, pues esta ha sido un poco la experiencia. Hubo un equipo de varios departamentos, un equipo interdisciplinar que estuvo investigando esto, proponiendo actividades para dinamizar el proceso y obteniendo conclusiones. Bueno, entonces ya digo, no me detengo mucho en esto porque no fue la investigación que directamente hicimos nosotros, pero la he querido mostrar porque seguro que guarda relación, es concomitante con muchas cosas que estáis haciendo también vosotros. Me centro un poquito más en el Parlamento Joven, no sé cómo vamos de hora, Monza, ¿bien? Bueno, pues esto lo traigo más con fotografías y tal, y he querido recoger ahí, pues, que es un programa de la Diputación de Sevilla, es decir, no se hace en Sevilla capital, sino en los pueblos de la provincia,
esa escala un poco menor de los pueblos, que ya sabéis que los pueblos andaluces son grandes. Por cierto, me estoy acordando que no sé si vas a tener un conflicto con tu presidente de la Generalitat y su partido, porque has dicho que los andaluces trabajan más que los catalanes, pero bueno, no, esperemos que no, ¿eh? Es que, no sé, a mí me ha llamado la atención, pero no, esto se está grabando y si llega a esto, yo creo que va a entrar en conflicto con los comentarios habituales, ¿no? De que los andaluces nos llevamos los presupuestos y no trabajamos. Pero bueno, vale, perdón por el inciso. Esto era para que no durmáis, porque yo estoy hablando mucho. Mira, los dos emblemas son la Diputación de Sevilla, porque la Diputación es el organismo que ha puesto en marcha esto, y el colectivo Argos, que es un interesante colectivo que empezó en Andalucía como granja escuela, el Molino de Lecrín, Remolino, en fin, a lo mejor lo conocéis. El otro gran colectivo que empezó en los años 80 como granja escuela fue Huerto Alegre. Esos dos colectivos se han convertido en dos colectivos pedagógicos de referencia. En Cataluña también hay muchos colectivos parecidos, ¿no? Y ya se han convertido verdaderamente, no, empezaron siendo granja escuela y trabajando más la educación ambiental, pero están trabajando muchísimas cosas, ¿verdad? Y uno de los programas que ellos propusieron a la Diputación fue esto. La Diputación lo aceptó, se ha desarrollado durante 8 años y bueno, comentemos aquí en plan cotilleo que el signo de los tiempos ha dado como resultado lo siguiente. Después de 8 años llevando este colectivo el programa, este año, como está muy mal la cosa de presupuesto, lo han sacado a subasta y ha habido algún grupo que se ha ofrecido a hacerlo más barato y ya está, se lo han dado al grupo que se ha ofrecido a hacerlo más barato. O sea que estas son las cosas, podríamos hacer una lista muy grande, pero las cosas que nos van a ir mostrando cómo se va a resentir la educación, ¿no? Es decir, que funcionaba bien, los resultados eran magníficos, esto estaba dando lugar a otros programas, pero vamos mal de presupuesto, entonces concursar si queréis, pero ahora, claro, la gente está en paro, cualquier colectivo presenta eso y dice que lo hace más barato. Y se lo han dado y ahora lo hace más barato. Lo comento porque creo que es preocupante la falta de respeto con que se está tratando los temas de la educación, ¿no? Como cuando se dice, no, pero si es que no va a resentirse la calidad de la educación, simplemente es que los profesores van a trabajar algunas horas más. Bueno, bien, pues esto va por lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el Parlamento Joven? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? El Parlamento Joven, que ya digo, habría de llamarse mejor Ayuntamiento Joven, ¿no? Es una estructura de participación que lo que pretende es involucrar a los jóvenes, en este caso se hace con nivel de instituto, con nivel de primero o segundo, por lo tanto estamos hablando de alumnos de 12, 13, a veces 14 años, implicando a los alumnos del instituto del pueblo, o si hay 2 institutos, de los 2 institutos del pueblo, para que entren en este proyecto, no todos, sino una serie de representantes que se eligen de los centros escolares y trabajen como se propone aquí que trabajen, ¿verdad? Lo peculiar del programa es que se pretende involucrar a los estudiantes, por lo tanto a los centros escolares implicados, a los profesores que son tutores o que colaboran como tutores desde el instituto y al ayuntamiento, es decir, a la administración en el sentido de que el ayuntamiento del municipio es el que acoge el programa y el que pone a disposición del programa como técnico un monitor que allí en Andalucía se llama ADJ, Agente de Dinamización Juvenil, pero que hay un equivalente en todos los ayuntamientos, es el que lleva las actividades culturales, el técnico que lleva este tipo de cosas y que lo mismo se tiene que encargar de organizar la fiesta juvenil de tal que se encarga de esto, ¿no? Pero bueno, es un puesto muy interesante donde han ido entrando muchos pedagogos y pedagogas y yo creo que eso le ha ido dando, seguramente será también un puesto que sacrificará muy pronto porque no será necesario, pero él le ha ido dando un tono importante de dignidad de la cultura a los ayuntamientos, ¿no? Así que a mí me preocupa mucho que lo que se ha construido en varias décadas se puede ir de un zarpazo, ¿no? Esto es tremendo, lo que cuesta construir las cosas y lo rápido, lo fácil que es que se venga abajo lo que se ha construido. Bueno, no nos quejemos más y vamos a trabajar. Bueno, pues, ¿qué carácter tiene este programa? Bueno, un programa innovador, lógicamente, y confluyen, como estaba comentando, los ayuntamientos, los jóvenes y los centros educativos. ¿Por qué es necesario? Pues bueno, yo creo que no tenemos que comentarlo. Son necesarios estos programas, son necesarios porque
por generación espontánea no surgen dentro de los centros muchas iniciativas, ¿no? Bueno, la que hemos estado analizando antes sería un magnífico ejemplo de cómo cuando se aproximan intereses y expectativas y preocupaciones innovadoras de los docentes con líneas de trabajo de la universidad que pueden conectar, y ahí puede haber un enlace químico, no siempre está preparado para que haya ese enlace, pero en este caso lo hay, pues eso ocurre, pero debería de haber más posibilidades. Entonces, cada vez que una diputación o un ayuntamiento o una ONG pone en marcha un programa de estos, pues yo creo que hay que felicitarse. O sea, que más allá de que luego podamos hacer un análisis crítico, hay que felicitarse de que exista este tipo de programa, de que este tipo de programa se oferte en los centros y de que vaya entrando estas otras dinámicas que tienen la lógica de la educación no formal. Bien, pero ya adelanto una idea que nombré al principio y que para mí es preocupante en este análisis. Esos procesos están ocurriendo, pero ya es preocupante que estén ocurriendo, digamos, en centros acotados. Vale, tú entras en mi casa, pero te quedas en esta habitación, te quedas en la hora de tutoría, ¿no? Es decir, entra la idea es una idea que puede ser transformadora, pero se le va acotando el espacio y el tiempo. O bueno, esto ocurre en el salón de actos, pero no en las aulas. Esto ocurre en la hora de tutoría, pero no. Y muchos de estos programas, anuncio que les ha pasado esto. Es decir, en algún instituto en los que estuvimos investigando, había funcionando simultáneamente hasta 8 programas distintos, ¿no? Programa de prevención de la droga, programa de educación sexual, programa de igualdad de género, programa de tal, no sé cuánto, programa de Parlamento Joven. Había 8, en un momento, en Estepa concretamente. Había 8 programas funcionando simultáneamente, pero iban ocurriendo en las horas de tutorías. Y en realidad te pones a ver y dices, ¿cuánto profesorado implicado había en eso? Muy poco, porque en la hora de tutoría el tutor estaba allí hasta que llegaba el monitor del programa que sea y se iba, lógicamente, a la hora de tutoría y dejaba a los alumnos con el monitor de educación sexual o de Parlamento Joven, y el tutor pues se iba a la sala de profesores o donde sea. No sé si me entendéis, por razones de tiempo estoy abreviando y diciendo quizás cosas muy cortantes, pero esto es lo que pasa a veces, ¿no? Que los programas entran, pero ya entran de una manera acotada. ¿Por qué? Porque en realidad son programas que los profesores ven como que son cosas de educadores. Ah, bien, y ahora pensaba yo, ¿los profesores no son educadores entonces? Sí, claro, los profesores somos educadores. Lo que pasa es que nuestra identidad profesional, sobre todo en secundaria, casi nunca la vemos como educadores, la vemos como geógrafos, como historiadores o como antropólogos que estamos dando clases en el instituto, ¿no? Entonces, trabajar el tema de la identidad profesional también sería importante, porque aquello que nos dota de estabilidad, de dignidad y de perspectiva vital profesional es el sentirnos que somos especialistas en un área de conocimiento y tal, y que estamos dando clases en eso. Pero no hemos incorporado mucho, bueno, yo hablo no hemos porque he estado muchos años en instituto y puedo hablar así, ¿no? No hemos incorporado mucho la perspectiva de que también somos educadores. Sin embargo, cuando miramos a los maestros pensamos, sí, claro, los maestros sí son más educadores, porque son generalistas, no son especialistas en un área. Entonces, adelanto también esta idea porque sé que no nos dará tiempo, pero digamos, esta especie de choque entre la dimensión de especialista en un campo de conocimiento y la dimensión de educador, a veces es un choque violento dentro de nuestra cabeza de profesores, sobre todo de secundaria, ¿verdad? Bueno, pues esto era a propósito, no me detendré, pasamos en otra, esto era a propósito de cómo realmente hay muchos programas de este tipo, que es interesante que lleguen a los centros, pero estamos anunciando las dificultades que van a tener para encajar, porque es muy probable que se desarrollen como vías paralelas. Por un lado yo educo en la clase de sociales, pero por otro lado, como me toca ser tutor de tal, pues colaboro en el Parlamento Joven. Pero la confluencia no es fácil, ¿no? Bueno, esto tiene una dimensión política y otra pedagógica, etcétera. Vamos a saltar y vemos cómo funciona, ¿no? Y ponemos luego algunas diapositivas de fotos y tal, de cosas, y empezamos a comentar un poquito los resultados y luego, pues si queréis, en el diálogo. Mira, esto parte de una propuesta del organismo, es decir, la Diputación ofrece, o bien los ayuntamientos pueden pedir incorporarse al programa. Ahora mismo en la provincia de Sevilla hay 32, me parece que son los centros que hay este año con este programa, viene ya de otros años anteriores,
Así que es la Diputación la que hace la propuesta o respondiendo a la iniciativa del ayuntamiento, ofrece el programa, los ayuntamientos se apuntan y tienen que aceptar que lo hacen y que ponen a disposición un técnico municipal para que colabore. Se habla con los centros, porque si el instituto del pueblo no está de acuerdo, no se puede hacer, porque hay una parte del programa que tiene que ocurrir en las horas de tutoría del instituto, y son los alumnos de instituto, en cuanto a alumnos de instituto, los que entran en el programa, no en cuanto a jóvenes, sino en cuanto a alumnos de instituto. Y tiene que haber un compromiso de adhesión del consejo escolar, del centro, de que lo va a hacer, y un compromiso también del alcalde, con el cual se tiene una entrevista, o de la alcaldesa, para llevar esto a cabo, ¿no? Así es como se pone en marcha. Entonces se presenta a la dirección del centro, lo aceptan los claustros y el consejo escolar, se habla la programación con los tutores, porque los tutores van a ser los interlocutores, los tutores, como sabéis, para las personas que no son, no sé si hay otro sistema en Brasil o en otros sitios, los tutores son aquellos profesores dentro del equipo que imparte clases a un grupo, aquel profesor que está especialmente encargado de la tutela y de la coordinación y de la relación con los padres, con la familia, ¿no? Entonces, además de ser profesor de historia o de matemática, hace de tutor y tiene unas horas de tutoría en donde tratan también otros temas de convivencia, etcétera. Bien, pues generalmente es el tutor el que, generalmente digo, el que asume este papel de ser el que colabora en el programa, ¿verdad? Pero otras veces, en nuestra investigación hemos visto que son profesoras o profesores voluntariosos que, aunque no sean tutores de un grupo, quieren hacerlo. Pero el tutor tiene más facilidad, sobre todo porque es en la hora de tutoría donde se hace parte de estas tareas. Bueno, se presentan los alumnos esto y, bueno, aquí está la clave, ¿no? Si van a entrar en el programa, pues el problema es que no pueden entrar, para que funcione esto, no pueden entrar todos los alumnos del instituto. Entonces, se toman alumnos de primero o de segundo de bachillerato, de la ESO, y hay que elegir unos cuantos para que hagan, porque una clase o varias clases enteras no podrían entrar en esta dinámica, ¿no? Entonces se toman 20 representantes, de primero o de primero y segundo, se ha hecho diversas modalidades, ¿no? Elegidos por sus compañeros, con un cierto, dándole cierta cabida al azar, pero esto también ha sido un proceso que enseguida se ha cejado, porque los profesores no quieren que salgan elegidos parlamentarios cualquiera, sino los que van a hacerlo mejor. No sé si estoy anunciando por lo del simulacro, ¿no? Es decir, que sí, en principio esto es, venga, se elige, vamos a procurar que haya chicos, chicas, que haya de distintos niveles, si hay alguien con discapacidad que pueda haber un representante. Todo esto desde la coordinación del programa, desde la Secretaría Educativa de Argos, que es quien lleva esto, con el técnico municipal, se intenta. Pero cuando te das cuenta, te has dado media vuelta, los profesores dicen, no, ¿cómo vamos a ponerlo de parlamentario? Si luego tiene que ir al ayuntamiento y tiene que hablar y esto, no puede ser, como si se porta fatal, no puede estar. Entonces hemos visto que ahí empiezan ya a actuar los mecanismos escolares, para no dejar que esto ocurra de una manera más natural y más espontánea. Cuando hemos comprobado también que cuando los alumnos se meten en dinámicas de estos programas, no hay quien los conozca. Es decir, que el típico revoltoso, el típico tal, cuando se integra en un programa de estos, pues los profesores se quedan admirados de cómo es otra persona. Pero siempre da miedo, dice, pero ¿y si la arma? ¿Y si mientras va desde el instituto al ayuntamiento se escapa? Y luego los padres... No, claro, es que hay que entender también que no es fácil luego la dinámica de esto, y los profesores entonces tienden, me confesaron en varios casos, ¿no? Dicen, no, nosotros hacemos una elección, pero como es secreta, luego nosotros manipulamos y decimos. Eso no lo pusimos en la investigación, pero nos confesaron que lo hacían. Dicen, no, ¿cómo íbamos a poner al que eligieron? Tú no te puedes imaginar a quién eligieron. Y dicen, pero entonces no era verdad que se elegía. Bueno, entonces así es como se hace, y se hacen unas actividades en la tutoría, como digo. Yo creo también, voy adelantando un poquito de análisis, no crítico, porque no nos dará tiempo luego, pero yo creo que también, como el programa tiene dos tipos de actividades, unas que se desarrollan en la tutoría, en la hora de tutoría en el instituto, y otras que se desarrollan en el ayuntamiento, reunidos los parlamentarios y discutiendo cosas,
pues también son cosas un poquito distintas, ¿no? Creo que no están muy bien casadas, y hay que trabajarlo más. En la tutoría se les pretende dar a los alumnos información para que puedan funcionar, se hacen unos cuestionarios de qué problemas ven ellos, se sacan esos problemas y tal. Y en el ayuntamiento es una dinámica un poquito más parecida a lo que haría los concejales de un ayuntamiento hablando de los problemas, ¿no? Entonces, esta tarea que se hace en las tutorías dentro de los centros, enseguida corre más el riesgo de escolarizarse, sí. Bueno, pues vamos abreviando, es decir, corre el riesgo de que se convierta también en una tarea más, que aunque sea en horas de tutoría, hay que hacer unos papeles, estupendo, hay que cumplimentar unas cosas, tal, ¿no? Mientras que cuando salen del centro, como el lugar marca mucho, pues el salir del centro permite que la gente actúe de otra manera. Así que cuando van una vez al mes acompañados de los tutores al ayuntamiento y se reúnen en el salón de plenos y allí desarrollan 2 horas de sesión de trabajo, su comportamiento es distinto, porque las personas estamos marcadas por los lugares y eso lo sabemos muy bien desde la geografía, ¿verdad? Así que ahí vemos también una dualidad que no se ha salvado fácilmente, ¿no? Aun tratando temáticas y problemas parecidos, cuando eso ocurre en el centro, eso adquiere una lógica más escolar. Cuando eso ocurre en el ayuntamiento, adquiere otra lógica más natural, más ciudadana, podemos decir, ¿verdad? Bueno, ahora veríamos simplemente algunas fotografías que ilustren lo que estamos hablando, que tenemos solo 10 minutos. Pues, por ejemplo, la primera vez que van al ayuntamiento, se hacen como 6 o 7 sesiones en el ayuntamiento, ¿no? La primera y la última son solemnes, es decir, en la primera y en la última está presente el alcalde y algunos concejales, y cuando el grupo de representantes parlamentarios, entre comillas, se reúne allí, el alcalde les da la bienvenida. Todo esto se parece mucho a los programas de la Ciudad de los Niños de Tonuche y muchas otras cosas, ¿verdad? Les da la bienvenida y les da una credencial, y además les da un pin y una cosa de parlamentario. Ese ritual mete a los chicos en esta dinámica y en otra responsabilidad. Los rituales son importantes, ¿verdad? Bien, entonces son la primera sesión. Están puestos los nombres de los pueblos ilustrando la fotografía. Luego las sesiones de trabajo durante el curso ya son más con el monitor, o con el del representante de Argos y el monitor del ayuntamiento que coordina. Se hacen muchas dinámicas de estas para que chicos que a lo mejor son de 2 cursos distintos, incluso a veces de 2 institutos distintos, no se conocen, para que entren en conocimiento y tal. Se hacen pues dinámicas de grupo, ¿verdad? Y luego pues analizan temas, hacen un listado de problemas que ellos ven, terminan quedándose con algunos problemas, aprovechan para visitar el ayuntamiento y conocer más de cerca pues cómo funciona, los departamentos que tienen, tal, elaboran propuestas, y finalmente terminarán votando propuestas, redactan las intervenciones que luego van a hacer al final de curso, y en el pleno final el alcalde se sitúa allí y los parlamentarios que han trabajado durante el curso sobre el análisis de los problemas y han propuesto cosas, le hacen una serie, no una lista muy larga, pero le hacen una serie de propuestas. Y el compromiso del alcalde es que realizará al menos una. Entonces, pues así se han hecho cosas de una emisora municipal, ampliar un polideportivo, habilitar para estancias por la noche, en vez de que los chicos estén de botellón, habilitar un centro, yo no sé cuánto, hacer un programa de prevención de la droga, en fin, etcétera. Aquí hay algunas propuestas: organización y gestión de espacios, programa de prevención de drogas, programa de información sexual, de educación sexual, habilitar una sala de juego y de actividades culturales en el pueblo, y han sido cosas que al año siguiente los alumnos ven que ocurren, y esto es importante, que haya ese feedback, y ellos vean que ocurre. Bueno, no me detengo en esto porque ya... Y finalmente, al final de curso, se les premia a todos los parlamentarios de todos los 30 pueblos que hay y tal, se les lleva a hacer una gran puesta en común en un centro juvenil que hay en la ciudad, con piscinas y tal, no sé cuánto. Otras veces se les ha llevado a Isla Mágica y tal, en fin, al parque temático este, y se les premia un poco con un día de asueto y de convivencia, ¿verdad? Bueno,
Me salto todo esto y nos vamos a las últimas conclusiones, porque creo, no, me imagino que he expuesto un poco de qué va y además os sonará porque programas de este tipo hay en muchos sitios. Bueno, no dije, aquí están las conclusiones, ya con esto íbamos a terminar, no dije una cosa que es importante, que es un programa que estratégicamente está bien planteado porque, bueno, pero que se puede cortar con estas decisiones, como la que he dicho antes, de que la lleve ahora cualquier grupo, está planteado como el primer, es como incubadora, ¿no? El primer y el segundo año, el primer año lo lleva la Secretaría Educativa de Argos, es decir, de la empresa, del colectivo que lo pone en marcha. Y el técnico del ayuntamiento está acompañando y aprendiendo. El segundo año de desarrollo en el mismo pueblo, el técnico del ayuntamiento va tomando más capacidad de decisión y de gestión. Y el tercer año queda en manos del ayuntamiento, de manera que es un programa que, digamos, se va implantando y va quedando supuestamente plantado al tercer año en los ayuntamientos. Es más, como fruto, como una rama de ese programa, ha salido otro que se dedicado más a la educación vial, que se llama Seguro que te mueves, y ha salido ese programa también ya en muchos ayuntamientos. O sea, la estrategia también es interesante porque muchas veces, si la estrategia es de impartición de cursos o de gestión muy directa de los programas, no termina siendo asumida por los interesados, por los protagonistas. Bueno, pues ya he ido intercalando, y en 3 minutos cierro, ya he ido intercalando algunas de mis críticas o de mis dudas. Ahí están, ¿no? Fundamentalmente, todos los actores de este programa, desde los políticos, los gestores, los tutores, con eso de que no salgan elegidos alumnos revoltosos y tal, todo el mundo está preocupado siempre por el buen funcionamiento, ¿no? Entre comillas. Así que el programa corre un riesgo de burocratizarse, es decir, de mecanizarse, tienen que ocurrir las 6 sesiones, tiene que ocurrir que al final se le diga al alcalde esto, pero en ese tiene que ocurrir y tiene que ocurrir bien, y tienen que hablar bien y tienen que leer bien las cosas que digan, el riesgo de que caiga en un simulacro es grande, porque termina por pasar al primer plano la preocupación por que ocurran las cosas antes que el análisis de los problemas, la vivencia de los problemas. No sé si entendéis un poco. Bien. En segundo lugar, como he anunciado también, así que voy recogiendo cosas que he ido nombrando, el papel de los alumnos en el centro escolar y fuera es distinto. Y esto es muy iluminativo para la investigación. Es decir, si vemos que los alumnos son capaces de hacer otras cosas, incluso los malos alumnos, ¿no? Los malos académicamente, son capaces de hacer otra cosa en otro contexto, ahí está habiendo una idea muy importante de la educación no formal para la educación formal. Si fuéramos capaces, dentro de la estructura escolar, de generar contextos un poco más vivenciales, probablemente sería mucho más provechosa la educación. Pero bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato, verdad? El papel del profesor es una idea que también he ido comentando, chocan en la mente del profesor. Ahí hay esa dualidad que no siempre resuelve bien el profesor y a eso le tenemos que ayudar. La formación de profesores tiene que ir por ahí, a integrar bien la dimensión de educador y la dimensión de profesor de una vez. Yo creo que ahí hay una clave muy interesante, que trabajamos poco en la formación. O algo así como que la dimensión de educador se la hemos dejado un poco a los pedagogos, a los didactas generales, y nosotros a veces de las didácticas específicas nos preocupamos más de que sea buen profesor de sociales. Yo creo que eso hay que integrarlo más, y es interesante. Y por fin, quedarnos con que la fuerza de la cultura escolar es muy grande y es capaz de tragarse, burocratizar y desproveer de potencialidad educativa el proyecto más interesante. Entonces, ¿por qué recordar esto? Pues porque nosotros tenemos que trabajar estratégicamente ahí. Y entonces, si no conocemos que las rutinas, que la gramática escolar, que las rutinas escolares, que la cultura académica escolar prácticamente desvaloriza cualquier cosa interesante que yo llame, y si no estamos muy atentos, pues creo que tenemos pocas posibilidades de éxito, ¿no? Y disculpar por mí eso.